que comienza el 25 de Kislev, ¿no es cierto? Y termina el 2 o 3 del mes siguiente, todo depende si el Kislev tiene 29 o 30 días, entonces la fecha de finalización se modifica. Pero siempre comienza el 25 de Kislev. Bien. Y cuando uno busca, ¿no es cierto?, cómo aprender, cómo estudiar, qué saber de la celebración que se habla mucho, ¿no es cierto?, de la fiesta de Hanukkah, la celebración de Hanukkah, tenemos varias fuentes. Unas es el libro de los Macabeos, el libro de los libros de Flavio Josefo, el Talmud, tanto el babilónico y la Mishnah, que sería lo que sería el Talmud jerosolimitano o el Talmud de Israel, ¿no es cierto? La Mishnah va a dar origen a la Gemara y junto con la Mishnah y la Gemara se forma el Talmud, el babilónico. Aunque la Mishnah es distinta al Talmud babilónico. De hecho que la Mishnah, así como el Talmud jerosolimitano, prácticamente no se consigue. Y el que más se estudia es el babilónico, porque es el más completo, realmente es muchísimo más amplio. Pero la Mishnah tiene cosas que no tiene el Talmud babilónico por distintas razones, ¿no es cierto? O por lo menos hay cosas que no las tiene ni ampliadas ni ejemplificadas, y hay cosas que directamente no las tiene porque lo que tenía la Mishnah, que serían muchísimas cosas, no competía a los rabinos que estaban en Babilonia en cuanto al estudio, y entonces no aparece en el Talmud, en lo que sería la Gemara, el Talmud babilónico. Ahora, para estudiar lo que es Hanukkah, uno puede verlo de mil maneras. De hecho, que se ve en nuestro pueblo judío, se ve desde el heroicismo, desde la decisión, la disposición para servir a Dios, el valor por cumplir la Torá a expensas de morir de una forma terriblemente trágica. Muchas veces se habla de la luz, ¿sí? Hoy yo voy a hablar del aceite, porque en realidad el que le llama la fiesta de las luminarias le llama Flavio Josefo, por lo menos Flavio Josefo retoma y dice, por eso se ha de llamar la fiesta de las luminarias. No sé si lo voy a encontrar rápido el pasaje de Flavio Josefo. Ese. Es cierto, es la fiesta de las luminarias, pero en realidad, ¿no es cierto?, la fiesta de Hanukkah tiene reminiscencias también de lo que es la celebración de Sukkot, en definitiva. Siempre recuerden que la fiesta de las luces originalmente se llamaba el octavo día de Sukkot, ¿sí? Y no la fiesta de Hanukkah. Entonces, de hecho que en el libro de Macabeos dice que la celebración de Hanukkah, que Hanukkah significa dedicación, significa renovación, también tiene varios significados. Entonces, la fiesta de Hanukkah dice en un momento determinado, dice que la celebraron conforme a la celebración de Sukkot, ¿no es cierto? Y como Sukkot de alguna manera son 8 días, la celebraron 8 días. De hecho que Sukkot son 7 días más un octavo día, Shemini Atzeret, que forma el conjunto de Sukkot entre comillas, pero Sukkot es cabañas, así que Shemini Atzeret formaría el colorario, el resultado final de Sukkot, que son 8 días, pero en definitiva Sukkot son 7 días más Shemini Atzeret, la octava asamblea, formando los 8 días. Entonces Sukkot Hanukkah se originó como consecuencia de la dedicación del templo que había sido tomado por los griegos y se celebró 8 días, en realidad conforme a la fiesta, como dice el libro de Macabeo, la fiesta de las enramadas. Y el Talmud lo ve distinto. En definitiva, Flavio Josefo lo ve distinto, entre comillas, lo ven distinto, agregan cosas, muestran otros detalles de la concepción de Hanukkah. Flavio Josefo lo toma así, Macabeos describe otras menesteres de la historia y el Talmud también. Por eso uno tiene que leer, y después aparece también algunos midrashim, ¿no es cierto?, al respecto. Bueno, entonces, pero después de usar el pizarrón, esta vez voy a usar el pizarrón porque acá veo 4. Ya se me torna, se quita.
Esta parte, por ejemplo, primera de Macabeos 4, etc., también está narrada en Flavio Josefo, de alguna manera distinta, pero lo narra, porque toma otros detalles. Entonces les digo rápidamente. Bueno, ustedes vieron que Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, tenía el reino de los Seleucidas, ¿no es cierto?, de los griegos sirios. Y en un momento determinado comisiona, ¿no es cierto?, a un general, Gorgias, ¿no es cierto?, para que tomara Jerusalén, Israel. Bien. Dice, Gorgias tomó una tropa de 5.000 soldados de infantería, 1.000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Estoy en primera de Macabeos 4. Sin embargo, Judas tuvo noticias de esto y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey que estaba en Emaús, mientras sus fuerzas se hallaban divididas. Gorgias llegó de noche al campamento de Judá, pero no encontró a nadie. Entonces lo buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo de ellos. Pero muy de mañana se presentó Judas en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenía las armaduras, etcétera, etcétera. Vieron el poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en guerra. Entonces dijo Judas a sus hombres, recuerden que este es el hijo de Matatías, que tenía varios hijos. Uno era este Judas, ¿no es cierto? Y ahora les voy a contar quién era este Matatías, porque hay una diferencia entre este Matatías. Aquí se presenta como el hijo de una persona que estaba en el servicio sacerdotal. La única diferencia que hay, vieron que se dice siempre los asmoneos, ¿no? Acá Macabeo no nombra nunca a los asmoneos. Hashmón es una ciudad, entonces yo traje a mi diccionario para que la vean, aparece en 2 lados, en Josué y en Números. Significa algo grasoso y por eso me voy a dedicar al aceite, porque todos vemos siempre la fiesta de las luces, pero en realidad las luces no tienen sentido sin el aceite que se encontró en la vasija. Entonces, en realidad, muchos también le llamaban en la antigüedad la fiesta del aceite. Ustedes se sorprenderían incluso la relación que hacen muchos rabinos del origen de la festividad como el aceite y no como las luces, ¿no? Uno se sorprendería cuando sigue leyendo y buscando información. Bueno, entonces, Flavio Josefo dice que Matatías era hijo de esta persona que formaba parte del servicio sacerdotal de Israel, pero también hijo de Hashmón. Y ahí viene toda la historia, por eso le voy a contar algo de esto, de Hanukkah, ¿sí? Bien. Dice, Judá le dijo a los soldados de Israel, no tengan miedo de ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos nos ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército los perseguía. Clamemos ahora a Dios para que nos favorezca, para que se acuerde de la alianza que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Judá tomaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y se hicieron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron a filo de espada. Los israelitas persiguieron a los otros hasta Geser y las llanuras de Idumea, de Azoto y de Yabne. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3.000 soldados. Luego va a venir un tal Lisias, que es un gobernador,
que actuó como general también, que Antíoco también lo habían dejado, Apolonio, perdón, lo había dejado, para que destruyera a Jerusalén, directamente la destruyera. Y eso es lo que dice Flavio Josefo. Pero primero les voy a leer esto de aquí. Dice: Judas y sus hermanos, una vez terminada la batalla esta, dijeron entonces: ahora nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de cenizas, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judá dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos. Puesto que los paganos lo habían profanado, así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según la orden de la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron de nuevos utensilios sagrados. Volvieron a instalar en el santuario el candelero, el altar de incienso y la mesa de los panes sagrados. Quemaron incienso y sobre el altar encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes de Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día, lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que le habían concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron, presten atención a algunas cosas, no sé si están durmiendo o prestan atención, pero no. Dos cosas rápidas. Vieron que 2 veces dice que se postraron, ¿no? Siempre, bueno, acá mucha gente había dicho que los judíos no se arrodillaban, no se postraban. Miren, es mucho más. Yo traje acá una copia de la Mishnah también, en Mishnah Midot, capítulo 3, verso 2. A partir de ahí hay una relación muy interesante que se hace. Ustedes saben que hay un lugar en el templo que se llama Sorek, y al lado está el Gel, que es, ambas palabras significan como muro y entrelazado y como pared, por así decirlo. Bueno, ese se descubrió en 1800 y pico también. Lo que hicieron los griegos, ¿saben lo que es ese muro? Ese es el muro que habla Efesios también, que dice que los gentiles no podían pasar. Ok, bien. El muro ese, los griegos lo destruyeron y le hicieron 13 brechas, 13 aberturas. Entonces, las 13 aberturas, si uno se recuerda, son 13 de los atributos de Dios, ¿no? Bien. Los griegos están en la Mishnah Midot, eso a veces es tan fácil de conseguirlo, bueno, eso lo tengo. Pero de todas maneras, los griegos les hicieron al muro, ¿sí?, 13 brechas, y dijeron que es bien interesante, es sumamente interesante. Lo quebraron en 13 brechas como un símbolo, ¿no? Tal vez tenían en cuenta lo de los 13 atributos, ¿no es cierto? Como para quebrar los 13 atributos de Dios, y dijeron, ¿por qué los gentiles no podemos pasar? ¿Sí? Bien. Cuando
Cuando se había restaurado eso del muro, cuando los judíos restauraron, ¿no es cierto?, lo reconstruyeron, y allí, ¿no es cierto?, donde aparecían las 13 brechas, la ley dada por los rabinos obligaba, ¿no es cierto?, a todos los judíos a pasar y postrarse delante de eso para recordar los 13 atributos de Dios que habían sido profanados por los griegos, ¿me entiende? Y también se arrodillaban, para que ustedes vean, y a veces no digamos cosas que no sabemos, no entendemos, que los judíos se arrodillaban, y también los judíos se arrodillaban aquí en dos casos, y no son los únicos. Bien, pero bien interesante, porque ese lugar que es el Sorek, es el lugar de la piedra donde estaba que los judíos, que los gentiles no podían pasar su pena de muerte, ¿entiendes? Es el mismo lugar, y parece como una premonición también, ¿no? Porque ahí estaba la piedra. Esto viene a relación de que justamente allí se tenían que arrodillar los judíos para recordar las grandes misericordias de Dios y los 13 atributos de misericordia. Eso está solamente en el Talmud de Jerusalén, en la Mishnah. Pero eso es para que vean, ¿no es cierto?, todo lo que va relacionado con Hanukkah, que a veces uno se sorprende. Dice, durante 8 días celebraron, acuérdense de los 8 días. Usted se pregunta por qué los 8 días. Es muy fácil decir, bueno, es porque la fiesta, es cierto, fácil entre comillas, la fiesta de Hanukkah se celebra, la de Sukkot se celebra con 8 días. Yo le voy a mostrar que hay otro trasfondo de los 8, del número 8. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar. Pues segunda de Macabeos. Pero les voy a contar algo rápido, ¿sí? No sé si ustedes tienen libro de historia de Israel, pero es bueno que se los compren. Libros, bueno, yo no los traje hoy porque no se los quiero mostrar, lo que yo tengo que son muy buenos, donde hablan. En realidad, cuando Antíoco Epífanes, si uno lee el libro de los Macabeos y entre saca, resaca, ve algunas cosas de Flavio Josefo y en algún otro lado que se puede descubrir algún midrash, en la Mishnah, todo, uno descubre algo. Ustedes vieron que Antíoco ataca a Israel, ¿no es cierto?, entre comillas, no lo quería destruir, quería incidir con su cultura. Y sí, el Macabeo lo narra muy bien, pero también uno puede descubrir otras cosas a lo largo de la historia, en los libros de historia de Israel. Cuando Antíoco empieza a invadir con toda su cultura griega, que no tampoco invade directamente a través del ejército, hay comerciantes, están los, digamos así, el arte y todo lo que va. Hoy lo mismo también tenemos la influencia de todos los distintos países. Había una competencia muy grande entre dos facciones dentro del judaísmo y de judíos, que ustedes pueden ver cómo se cambiaron los nombres, de hebreos a griegos, los sacerdotes, los grupos sacerdotales se cambiaban los nombres de hebreo a griego, y tenían una disputa muy grande entre ellos para prevalecer en el sacerdocio. Nosotros a veces lo tomamos de otra manera, decimos, bueno, invadieron, no, invadieron entre comillas, sí invadieron, claro que invadieron, pero Antíoco, si ustedes leen Macabeos y leen bastante, y los libros de historia, se van a dar cuenta de que, ya lo podemos estudiar tal vez en la semana, el miércoles, cuando comencemos nuevamente, los griegos aprovechan a infiltrarse, pero en la lucha y la contienda que se estaba entre judíos, entre los partidos políticos para tomar el poder en Israel. Eso es lo que aprovecha. Entonces estaba el grupo pro-helenista, pro-griego, como estaba el pro-asirio y el pro-egipcio. Entonces, esos pro-egipcios está aquí y está en la historia de Israel, y está maravilloso, como está escrito en algunos libros, como el de Diamonds, buenísimo ese libro, de un americano, ¿no es cierto? Bueno, no es americano, se radicó en Estados Unidos. Y entonces, él aprovecha, los griegos aprovechan la disputa que tenían los propios judíos para infiltrarse verdaderamente en Israel. Esa es la realidad. Por eso todo esto que pasó aquí, yo no sé si los griegos hubieran influido tanto si desde adentro no se socava el terreno, porque mismo Flavio Josefo
habla de todos los traidores que había dentro de Israel y que le abrieron la brecha para que pudiese pasar, ¿no es cierto?, y socavar el gobierno de Israel, los sirios, de hecho que eran más fuertes, potencialmente eran más fuertes. Voy al capítulo 10 de Segunda de Macabeo. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y, golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron poner un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas, presentaron panes consagrados. Hasta aquí vamos igual, o casi igual, ¿no es cierto? Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volvieran a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev, que fue el miércoles a la noche, miércoles que pasó. Celebraron con alegría 8 días de fiesta. Aquí también dice exactamente, durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos, etcétera, etcétera. Aquí también celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, la fiesta de Sukkot, recordando que poco antes la habían celebrado en las montañas, en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. También eso se puede estudiar, como había sido pasado. La fiesta de Sukkot había caído cuando estaban en plena batalla, estaban asediados. Usted lo puede estudiar, que la fiesta de Sukkot la tiene que celebrar escondidos en cuevas, producto de todas estas invasiones, que solamente leímos una de las tantas, ¿sí?, que fue la previa a lo que sería la purificación del templo, según Macabeos 1. Según Macabeos 1. Porque Macabeos 2 introduce otras cosas. Cuidado, Macabeos 1 y Macabeos 2 no significa que Macabeos 2 es la continuación de Macabeos 1. No es Macabeos 1 y históricamente, en lineal, la historia no es así. No es así. Ok. Y entonces, recordando que poco tiempo celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas de Sukkot, recordando que poco tiempo antes las habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, se da cuenta que están celebrando Hanukkah como si fuera Sukkot. ¿Ok? Bien. Cantaban himnos a Dios que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Bien. Ok. Ok, ahora tengo que alguien. ¿Me está siguiendo? No, sí. Yo voy a decir este bien. Bien. Le voy a leer lo que dice aquí, que aquí no está tan así, pero lo dice de otra manera tremenda. En el libro de Flavio Josefo, estoy en el tomo 2, capítulo 8, pero no me acuerdo de qué. No importa. Este sí va a ser más difícil, para que lo busque. Después le paso las citas. Aquí está el famoso Apolonio, ¿no es cierto?, que manda al general Cerón, luego manda a Jorgias, a Lisias, que era uno de los gobernadores que puso en el norte, en Siria, y que lo mandó para que destruyera Jerusalén de Israel. Entonces, viendo como Jorgias se había sido vencido por Judas, porque veo que purifican el templo, pero la guerra continúa, siempre continúa la guerra, no es que terminó la guerra ahí, cuando terminó Jorgias, este famoso Jorgias, ¿de acuerdo? Entonces,
Tenía varios, estaba Apolonio, estaba el general gobernador Lisias, estaba Gorgias, había dos más dando vuelta por ahí, bueno. Y Antíoco había sido informado y entonces Antíoco dice, bueno, no, pongamos a este y destruyamos. Y le dice, acá no lo dice así, pero acá sí, dice, dejó a Lisias encargado de los negocios con autoridad suficiente para que dirigiera la provincia del río Éufrates hasta los límites de Egipto y Asia inferior, bien. Y le encargó a Lisias, nosotros vimos la derrota de Gorgias, pero no de Lisias, que estaba por ahí, pero ya se estaba por purificar el templo. Le encargó que derrotara al general Lisias, que era gobernador también, que derrotara a Judea, que redujera a sus moradores a la servidumbre, destruyera Jerusalén y exterminara a la raza de los hebreos. Luego marchó a Persia, y siguió. Pero la idea, ¿no es cierto?, cuando ve que se le venía encima todo el tema a Antíoco, dice, bueno, nosotros que tenemos que destruir totalmente a los judíos, ¿no? Bien. Dice, Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, y a Nicanor y a Gorgias, que vimos. Lo vencen a Gorgias y Lisias se queda atrás, entonces luego tiene que contraatacar cuando Judá lo vence a este famoso Gorgias. Si leen la historia es maravilloso, por ahí que leer y leer, es maravilloso. Dice, Lisias eligió a Ptolomeo, personajes poderosos entre los amigos del rey, y los envió a Judea con tantos soldados, no interesa. Estas fuerzas avanzaron hasta Maús y establecieron el campamento en la llanura. Allí se le agregaron fuerzas auxiliares de Siria y de otras zonas cercanas, y muchos judíos traidores, así como comerciantes que eran judíos, dispuestos a comprar a los que iban a ser reducidos a la servidumbre, llevando consigo grillos para sujetar a los cautivos y plata y oro para comprarlo. Para que vean cómo la historia, estoy haciendo sintetizando. Pero la invasión griega también fue apoyada por los traidores. Y había comerciantes también, entre los cuales había judíos, ¿no es cierto?, que ya estaban dispuestos a comprar a otros judíos para tenerlos como esclavos, para que ustedes vean cómo es la cosa. Por eso cuando uno habla de Hanukkah, tiene que conocer el trasfondo social, político, militar y un montón de cosas, si no, no va a entender muchas cosas. La gente dice, bueno, encendemos las velas y no sabemos ni de qué se trata, porque esa es la verdad. Es más, miren, en realidad, si uno analiza, digamos, en forma macro, entre comillas, pero fundamentalmente lo que es la celebración, tendríamos que mirarlo así, si uno lo tiene que ver en un sentido espiritual. Cuando los judíos entran, encuentran una vasija que no había sido profanada del aceite. Y como algún rabino dijo alguna vez, y creo que lo dijeron poco, creo que yo le conté una sola vez y lo demás, ¿no? Dice, quiera Dios que cuando se entra al templo, esa vasija de aceite seamos cada uno de nosotros. La única no profanada. Por eso, ¿me entiendes? Porque todo no... Eso es lo que es Hanukkah, es la vasija que se encontró no profanada del aceite. Hay un momento en que el aceite no es profanado. ¿De acuerdo? Mire, ¿me está siguiendo? Hay un caso en Apocalipsis, no lo busquemos ahora, está en Apocalipsis 6, me viene a la memoria, cuando se abren los sellos. Cuando se abren los sellos, el Cordero es el que abre los sellos. Se abren en el cielo, pero repercuten aquí en la tierra. Es una cosa netamente como estamos hablando ahora. Y entonces, en ese momento aparecen esos 4 caballos, ¿sí? Bien. Hay 4 personajes que dan la orden, pero el que abre los sellos es el Cordero. Y en un momento determinado va a aparecer un caballo que es el que va a traer un juicio, ¿sí? Y le dice, mira, va a ser tanto de trigo, que era muy poco, era para comer, va a haber hambruna, pero le da una orden desde arriba, dice, pero no toques ni el vino ni el aceite. Por más que pueda haber, ¿me están siguiendo? El aceite no va a ser profanado, hermano. ¿Me está siguiendo? Lo encuentran en Apocalipsis. Después buscan en Apocalipsis 6, está buenísimo. Cuando se abren los sellos y está el Cordero, los personajes que dan las órdenes, cuando empiezan a aparecer los caballos, creo que 6,
Está buenísimo, dice, pero no toques el aceite, tampoco toques el vino, etc. No se va a tocar ni la unción, ni el 6-6, ¿no? Por ahí andas, ¿eh? Ahí, correcto. A mí me gusta, me fascina, porque todo tiene una relación hebrea maravillosa. No se va a tocar ni el aceite, ni el vino, ni la unción, ni el gozo se va a tocar. Por más que usted puede tener hambruna, pero ni la unción ni el gozo se va a tocar. Es maravilloso. Por eso, cuando se entra al templo, lo que se encuentra es la vasija de aceite no profanada. Y una vez encontré otro momento, lo encontré en mi vida una sola vez, donde todo es la luz me parece perfecto, se puede hablar mal. Un día vamos a hablar de la luz. Yo tenía intención de hablar de la luz, pero prefiero hablar del aceite. Dice, quiera Dios, dice, que cuando se entra al templo, y en medio de tantas calamidades que puede haber, que la vasija no profanada de aceite seamos nosotros. Y que sea usted y yo la vasija de aceite no profanada. Bien. Si me están siguiendo en esto del aceite, ahora les voy a leer algo que está distinto aquí y aquí. No distinto. Después les digo todo porque a mí me llevó a lo largo de los años toneladas de tiempo buscar y relacionar todo esto. Si quiere que después de todas las citas, se los muestro. Bien. Aquí dice así. Judas Macabeo es hijo de Matatías, tuvo varios hijos y van teniendo el liderazgo en Israel. Y acá dice, por aquel tiempo, estoy en Macabeos primera Macabeos 2, por este tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Bien. Era sacerdote descendiente de Ioarim. Este hombre era de los que eran del primer grupo de los 24 sacerdotes, el primer grupo. Así que es un grupo sacerdotal. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Perfecto. Tenía varios hijos, como Juan, Simón, que se llamaba de otra manera, Judas, Macabeo, Eliezer, Abarán, Natán, etc. Bien. Pero dice, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simón, que era sacerdote del primer grupo de los 24 sacerdotes. Eso como dato, es bien interesante. Ahora les digo de aquí. Este es el libro 2 de Macabeos, capítulo 6, pero es otro inciso. Ya les puedo demostrar. Dice, por el mismo tiempo vivía en Modín, aldea de Judea, cierto hombre de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simón, hijo de Asmón, sacerdote de la clase de Joarib de Jerusalén, que tenía 5 hijos y sigue. No es esto. Lo que pasa es que Flavio Josefo, que había sido un militar israelí, pero después como ciudadano romano, y sigue, ¿no es cierto?, de alguna manera influyendo. Primero que tenía un prestigio en Roma y seguía influyendo, ¿no es cierto?, incluso en Roma. Y este hombre vio que dice, hijo de Juan, hijo de Simón, hijo de Asmón. Cosa que aquí Macabeo no lo nombra Asmón. Nosotros decimos la dinastía de los Macabeos o la dinastía Asmonea, pero la dinastía Asmonea, como nombre Asmoneo, no surge del libro de los Macabeos, sino que surge como consecuencia de la historia que surge de Flavio Josefo, valga la redundancia. ¿Sí? Ustedes sí, ¿cómo lo encuentro? Porque me lo anoto todo con lápiz, porque si no aquí, cuando tengo que buscar rápido, si no me va a anotar. Yo tengo esa costumbre, cuando tengo temas, me los anoto así, entonces en mi casa sí, y encuentro arriba cómo va la cosa, si no, Bueno, me está siguiendo. Entonces, yo sé que el templo es rededicado, restaurado, dedicado, Hanukkah, dedicación, Hanukkah es dedicar, restaurar, renovar. Como consecuencia del triunfo de un grupo de hebreos consagrados en su momento y que después van declinando, ¿no? Después incluso si ustedes estudian la genealogía de los Macabeos de Israel, ya en la época de Herodes y todo, cómo va declinando la vida del pueblo espiritual de Israel era terrible, una corrupción alucinante.
Originalmente fue maravilloso, los macabeos con un espíritu tremendo, se agregan los hasidín, los piadosos, después se apartan cuando ven que la línea de los macabeos era una corrupción total en el gobierno. De hecho, que ya estaba antes de ellos. Y ellos comenzaron bien y después también fueron declinando en su espíritu, ¿no? Bien. Ahora, en el Talmud, ya este es el Talmud de Babilonia, en el apartado 21, 21.4, lo tengo marcadito, ahí está. No voy a leer todo lo que tengo marcado de cómo era. Ah, sí. Miren, rápido, se lo voy a leer. Enseñaron los, estoy leyendo el apartado 21b del Tratado de Shabbat. Este es el Tratado de Shabbat del Talmud. En el Tratado de Shabbat del Talmud, en el apartado 21b, dice así: enseñaron los rabíes. La reglamentación de Hanukkah indica una vela por cada hombre con su familia. Los celotes encienden una vela por cada persona. Los celotes extremos, según la escuela de Shammai, encienden 8 velas el primer día y van reduciendo los siguientes días. Según la escuela de Hillel, encienden una vela el primer día y van aumentando una por día. Bien. Dijo el rabino Ulá, dos amoraítas del oeste, los rabinos, Yossi ben Abin y Yossi ben Sevidá, discrepan al respecto. Uno dice que la escuela de Shammai se basa en que se debe corresponder a los días venideros. ¿Sí? La escuela de Hillel se basa en que se debe corresponder a los días pasados. Uno agrega y el otro saca velas. Uno encendía una vela otros encendían 8 velas, otro una por persona. ¿Vieron cuando hoy nos dicen es así, es así? A lo largo de los siglos se van, digamos, reordenando las cosas, pero en su momento tenían distintas formas. Ok. Y sigue, no quiero decir, no sé. Por ejemplo, Shammai decía que había que poner todas y empezar a sacar, ¿no? ¿Sabe de dónde lo saca él? De la fiesta de Sukkot. En la fiesta de Sukkot hay una línea de corderos, que son los 70, que se va disminuyendo. Y así como se va disminuyendo esos corderos, también se disminuyen las velas. Y entonces Hillel decía, no, en lo espiritual yo agrego una, y en lo espiritual sumo, y él lo toma de otra manera. ¿Me está siguiendo? Y esto lo dice aquí exactamente. No se lo leo, pero lo dice aquí. Hay algo que me acuerdo mejor, así que lo puedo decir. Bien. Luego dice, ¿qué es Hanukkah? Miren que es muy largo esto de Hanukkah. Aquí hay alguna cosa media complicada, pero lo más sencillo. Lo podemos ver. Por lo menos verdad. Enseñaron a los rabíes. Los días de Hanukkah comienzan el 25 de Kislev. Son 8 días en los cuales no debe haber duelo ni ayuno. Cuando los griegos entraron en el templo, profanaron todos los aceites que encontraron. ¿Sí? Eso no lo dice allí. Lo dice en general, pero no dice eso. ¿Ok? Bien. Luego los jefes de la casa de los asmoneos. ¿Sabe por qué dice asmoneas aquí? Porque nunca nombra a los macabeos. El Talmud nunca nombra a los macabeos. Porque los que compusieron y compaginaron y crearon el Talmud, a la época que lo compaginan y lo diseñan y establecen todo, ya habían pasado muchos años, habían pasado, cuando lo escriben, como 300 años más o menos, 250, 300 años, aproximadamente. Entonces, no podían poner macabeos, en definitiva porque no les convenía, porque en ese momento se acordaban de toda la corrupción que había habido en los macabeos y que fue declinando la dinastía de una forma terrible. Entonces ponen los asmoneos, yo que lo ponen así. ¿Por qué? Porque de alguna manera con eso diluyen, ¿no es cierto?, a la estirpe macabea. Si no fuera por el libro de los macabeos y por Flavio Josefo, el Talmud jamás menciona a los macabeos. Ningún libro del Talmud menciona a los macabeos. Se presume, y yo presumo también, que es por la corrupción que había reinado en el pueblo de Israel, ¿no? Yo no les leo porque ustedes se pueden alarmar, pero sí, había una cantidad de traidores infiltrados dentro del judaísmo que favorecieron a los extranjeros para que socavaran el reinado de Israel de alguna manera y sacaran ganancias personales ellos. Bien.
Aquí está. Dice, son 8 días en los cuales no debe haber duelo ni ayuno. Cuando los griegos penetraron en el templo, profanaron todos los aceites que encontraron. Luego los jefes de la casa de los jasmoneos se impusieron y los derrotaron. Buscaron y aliaron una sola redoma de aceite que conservaba el sello del sumo sacerdote, pero contenía aceite por un solo día de luz. Se produjo entonces un milagro y el aceite ardió 8 días. Al año siguiente se dispuso que esos días fueran de fiesta con aleluyas y cantos de gracia. Voy a seguir leyendo porque esto es más difícil, pero esa parte se entiende fácil. Entonces yo tengo el libro de los Macabeos, que me narra muy pormenorizadamente la historia de Hanukkah, ¿no es cierto?, con muchísimo detalle. El libro de Flavio Josefo, donde me dice que era de la familia de los asmoneos, ¿sí? Y aquí no me nombra nada más que en este caso, porque hay otros casos, me nombra la familia de los asmoneos. Ok, bien. ¿Me siguieron hasta allí? Son afortunados. Bien. Ok, yo le voy a mostrar. Esto del aceite que está dando vueltas en todos lados y del número 8 que está dando vueltas en todos lados no es una casualidad. Porque yo se lo voy a mostrar para que usted vea. En el libro de Génesis, yo me voy a basar en el aceite. En el libro de Génesis capítulo 30, verso 13, estaba Lea, ¿sí?, que va a dar a luz al 8º hijo cronológico de Jacob. Si no prestó atención hasta ahora, preste atención. Sí. Lea va a dar al 8º hijo cronológico de Jacob a luz. Dice, aquí el octavo hijo cronológico es este señor. Que es Asher. Asher significa dichoso, afortunado. Bien. Aquí aparece 3 veces la palabra esta. Usted no lo va a notar, pero se lo voy a decir. Dice, y dijo Lea, para dicha mía, ¿cierto? Beashri, para dicha mía, Beashri, ¿cierto? Porque las mujeres me dirán dichosa. Dice, Beashri ki ishru, ¿no es cierto? Kishruni. Aparecen 2 veces la palabra ayer ahí. Bien. Donde está dicha y donde es dichosa. Y por eso llamó su nombre Asher. Es decir, no importa ahora la historia de Lea ni por qué dice eso no importa ahora. Yo sé que Lea está dando el 8º hijo cronológico a Jacob, ¿ok? Y entonces lo nombra Asher, que significa afortunado, dichoso, y también tiene otros sinónimos conforme a esa fortuna, dicha, fue otro. Entonces dice, Beasriki y Shruni, ¿no es cierto? Lo que está diciendo, cuán feliz. Beashri, cuán feliz es otra forma de traducirlo. Kishruni, cuán feliz porque me felicitarán, ¿no es cierto? Cuán afortunada porque me dirán afortunada. Y entonces, con eso yo voy a llamar a mi hijo Asher. Que si acá ya tengo 3 veces la palabra Asher en dos construcciones. Una piadosa, la otra que se puede traducir. Yo podía traducir, ¿no es cierto? Cuán feliz porque me dirán feliz, y llamó a su hijo feliz. Eso es lo que está diciendo. La verdad que en hebreo, en español se nota nunca. Bien. ¿Me sigue? Sí. Bien. Cuando, este es el 8º hijo. El 8º hijo, el número 8, habla de lo que es una nueva vida, ¿de acuerdo? Bien. Los sacerdotes se consagran 7 días y empiezan a ministrar el 8º día. La circuncisión, que habla de para dejar la rebeldía y entrar en la nueva vida, es en el 8º día. Los animalitos tenían que estar 7 días con su mamá
y el octavo día, a partir del octavo día, podían ser consagrados, ¿sí? Tenemos de Pesach a Shavuot 7 semanas, ¿no es cierto?, que son 49, y el 50º Shavuot, pero el día 50 es el primer día de la octava semana, son 7 semanas, 7 semanas. El día 50, ¿no es cierto?, que dice es el día de las semanas de la revelación. El día 50 es el primer día de la octava semana, por lo tanto el 50 es el 8. Todo lo que habla de 8 en la Biblia, ¿no es cierto?, habla de un cambio, ¿sí? Por ejemplo, Josué, en un momento determinado le cambian el nombre, ¿sí? Y le ponen Josué ben Nun, Josué hijo del Nun. Nun significa pez, pero es el nombre, ¿no es cierto?, de la letra N. La letra N tiene valor 50, por lo tanto Josué es el hijo del 50. Y si es el hijo del 50, es el hijo del octavo, porque me hace entrar a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? El número 50 es... ¿Cómo le puedo? Yo no sé matemática, pero voy a hacerlo así. El número 50, ¿cómo es que se pone? Así es, ¿no? Así, ¿no? No sé, se pone así, ¿no? Con el cosito ahí arriba. Semejante, ¿no? El número 50 es semejante al 8. Aproximadamente. No, semejante. Entonces, en este caso sería semejante. A ver, el número, Josué, le cambian el nombre, le pone Josué ben Nun. Nun significa pez. Eso lo dejamos porque le ponen hijo del pez. Pero Nun es el nombre de la letra N. La letra N vale 50. La Lamen, Menú, 30, 40, 50. Josué es el que va a introducir a la tierra prometida, por eso es el hijo del 50, que es semejante al otro, es una nueva vida. Entonces, Asher es el octavo hijo de Jacob. Cuando si usted toma nota rápido, ¿no es cierto?, en Génesis 49, 20, ¿sí?, está la bendición de Jacob sobre sus hijos. Estoy hablando de lo que es teología hebrea, ¿sí, no? Para que usted entienda. Asher es una profecía del Mesías. Por eso, Asher tuvo una hija que fue profetisa, que aparece acá como hija aquí, pero aparece en la escultura de la historia de Israel, ¿sí? Aparece una hija profetisa del octavo día, que la hija del octavo de este hombre, es la que profetiza los eventos trascendentales del pueblo de Israel. Es la que, según la historia, se le presenta a Aarón para que reciba a Moisés como el Salvador. Por eso aparece en el capítulo de Lucas 2, aparece que la primera mujer que predica a Yeshua es una mujer de la tribu de Asher. Ana Fanuel, hija de la tribu de Asher. La primera persona que predica a Yeshua es una mujer, y es de la tribu de Asher. ¿Por qué aparece así? Porque Lucas estudió y habla del octavo, de la revelación, ¿me entiende? ¿Está siguiendo o no? ¿Sí? ¿Me sigue? En realidad es fácil para ustedes, lo que pasa es que yo por el tiempo... Pero bueno. Cuando Jacob bendice a sus hijos, dice, 49-20, el pan de Asher será sustancioso, es shemená, será grasoso, el pan de Asher va a ser grasoso y dará manjares reales, o dará deleite al rey. El octavo hijo es el que va a dar deleites reales o manjares del rey, ¿sí?, y que va a tener su alimento va a ser la grasa, la sustancia, la bendición, la prosperidad, ¿de acuerdo? Bien. Cuando Moisés bendice a la tribu de Asher, en Deuteronomio 33, 24, dice así. Asher le dijo a la tribu, ¿no?, bendito sobre los hijos sea Asher, sea el amado de sus hermanos, y sumerja su pie en shemen, en aceite,
En realidad la palabra, el verbo tabal, la palabra tabal es bien la tevilá, ¿me entiende? Tabal, es la palabra mojar, inundar, pero también es sumergir. Lo que está diciendo, que la palabra, por ejemplo, hoy acá es sumergir, en hebreo es tabal y en griego es bautizar, porque bautizar significa sumergir en griego. Y entonces lo que está diciendo aquí Moisés, que el del octavo hijo, ¿no es cierto?, va a ser bendito, bueno, sea bendito, sea el amado de sus hermanos, y sumerja, ¿no es cierto?, su pie en aceite. Entonces, en todo esto, tanto la bendición de Jacob por su hijo octavo, como la bendición de Moisés sobre la octava tribu, ¿no es cierto?, hay una cosa muy especial. Siempre hablamos de Rubén, de Judá y de quien sea, pero si usted lee bien la historia de Israel en los libros bien interesantes, el octavo hijo es tal vez el más importante en el sentido mesiánico, ¿entiende? Siempre que se habla del octavo hijo de Asher, se habla del aceite, lo grasoso, lo sustancioso, sumergido en aceite, manjares reales, deleites del rey. Por eso en la historia de Israel se habla siempre del que va a ser que a partir de aquí se va a vislumbrar, ¿no es cierto?, ese octavo día espiritual de la revelación para que venga el Mesías. Ok. Bien. Rápidamente. Este es nuestro hombre Asher, ¿no es cierto?, que va a ser el que va de alguna manera a delinear la historia mesiánica del pueblo de Israel. Acuérdense siempre, si usted lee el libro de Lucas, y Lucas dice que estudió muy profundamente todo lo que sería el judaísmo, ¿cierto?, aparece que había una mujer llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, que predicaba al Mesías allí en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces algunos se preguntan, ¿por qué no la tribu de Judá? ¿Por qué no la otra tribu? Si no la tribu de Asher. Pero si uno conoce la historia de Israel, esta historia, se va a dar cuenta por qué Lucas puso de la tribu, por qué describió la tribu de Asher. Bien. El pueblo de Israel siempre esperó al Mesías. Mesías, en hebreo, viene de Mashiach, que significa ungir. Ungir significa, tanto en español, ungir, ¿no es cierto?, como en hebreo, el verbo Mashiach, donde viene Mashiach es el verbo, pero Mashiach significa el ungido. Mashiach significa ungir. Ungir significa verter un aceite para consagrar algo, ¿no es cierto? Incluso más, el origen, ¿se acuerda? Cuando era el escudo ungido. ¿Se acuerdan que está el escudo ungido? Bueno, se unge para consagrar algo. Bien. Entonces, el Mashiach es el que tiene que ser ungido. Bien. Cuando se habla de Asher, que va a delinear la historia del mesianismo en Israel, ¿no es cierto?, se habla de que va a ofrecer manjares reales, su pan va a ser deleitoso, shemen, aceite grasoso. Y Moisés repite lo mismo, pero son palabras distintas, ¿no? Pero todo habla de grasa, de aceite. Bien. Si yo pongo la palabra yemen, ¿no es cierto?, que es aceite, esto es yemen, ¿sí? Yemen, que es aceite. Bien. Este es el número 300. Este es el número 40 y este es el número 50. La palabra Yemen tiene un valor numérico de 390. ¿Ok? Bien. Si yo pongo... Si me agacho no me levanto, entonces hay que quedarme así. Ya me espanto. Si yo pongo Shmoná, esto significa aceite.
¿sí? Shmoná es el número 8 en hebreo. ¿Sí? Si usted se fija, esta letra, la CH, la M y la N, es esta. Y usted me dice, bueno, ¿y esta H qué hace ahí? Lo que pasa es que esta H es una desinencia femenina que no participa de la raíz. ¿Me está siguiendo? Entonces yo tengo la palabra Yeme, que significa aceite, cuyo valor es 390. ¿Ok? La palabra Shmoná es el número 8. Entonces, si yo saco esta letra que no forma parte de la raíz, porque son para constructos, para construir una palabra X, ¿no es cierto? No forma parte de la raíz. La raíz sigue siendo 390. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que el aceite está relacionado con el 8. Ahora se da cuenta por qué aparecen los 8 días en Hanukkah. Porque está relacionado con el aceite. ¿De acuerdo? ¿Por qué dice, bueno, por qué de entrada celebran 8 días? ¿Por qué relaciona Hanukkah a las ramadas? Son 8 días, perfecto, pero en el Talmud me dice, lo hicimos 8 días porque 8 días duró el aceite. Ah, entonces el aceite está relacionado con el número 8. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok. No, creo que no me voy a... Bien. Vieron que aparece en el Nuevo Testamento también cómo la unción de Yeshua, ¿no es cierto?, viene directamente del cielo. Entonces, no voy a tocar al antiguo, voy a tocar el nuevo, porque si no me demoro demasiado. No puedo, tengo un montón de palabras, voy a poner. Yo voy a poner la palabra cielo, ¿sí? Esto es Shammai. Shammai, que cielo. ¿Ok? Bien. Mira, acá se la voy a poner. La M, esta que está aquí, vale 40. Esta M vale 40. La Yud vale 10 y la Shin 300. Quiere decir que la palabra cielo también vale 390. Quiere decir que la unción sobre el Mesías, estoy hablando de teología judía y del Nuevo Testamento, que la unción del Mesías va a ser con aceite, pero aceite no solamente por aceite líquido, el aceite de la unción. Mire, si usted ve todo lo que aparece la unción del aceite en la Biblia, se sorprendería, ¿no? Cada vez que un día vamos a ver las palabras, a veces que aparece la unción de aceite, la unción de aceite, las cosas, con la unción de aceite pasa esto, con la unción de aceite, no hablemos del aceite, hablemos de la unción, pero la unción de aceite se refiere a la Biblia, al poder de Dios, ¿no? Entonces, la unción del Mesías viene a través del aceite, ¿no es cierto?, a través del 8º día y viene del cielo. Ahora, vamos a sacar... Usted vio que dice, hace un hincapié, el Talmud hace un hincapié y el Flavio Josefo hace un hincapié en la familia de los asmoneos. ¿Sí? Bien. Si yo tengo que decir asmoneo, lo digo en español, pero en hebreo es así. Sería así, miren. En hebreo sería Hashmonai. Hashmonai. Hashmonai, ok. Por alguna razón, el libro de Macabeo no lo menciona el Talmud, que fueron los Hashmonaim los que entraron al templo, ¿sí?, y descubrieron la redoma de aceite.
Y Flavio Josefo dice que Matatía, ¿no es cierto?, hijo de fulano, hijo de Simón, hijo de Hashmón. Bien. Ahora presten atención, porque si no, la palabra Hashmonaim, si usted lo busca aquí, no va a aparecer Hashmón, porque eso es una plural. Pero acá, lo puede buscar aquí, Hashmón aparece 2 veces en la Biblia, creo. O sea, en Josué y en el libro de Números, porque Hashmón es uno de los estadios. Vio que el pueblo de Israel hizo tantas paradas en el desierto, que son una cantidad de paradas, 24 paradas por un motivo muy especial. Una era Heshmón, la localidad esta. ¿Sí? Ok. Esto no nos interesa porque forma parte del plural. La G no forma parte de la raíz porque es para construir una palabra. Quiere decir que la familia Asmonea tiene la misma raíz que aceite, que 8 y que 7. ¿Me está siguiendo? ¿No me sigue? Los asmoneos, por eso lo menciona. Acuérdense, estamos hablando de por qué eran los hashmoneos que encuentran el Yemen en el templo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, la palabra Yemen es aceite, Shmoná es 8, pero tiene el mismo valor de 390. La unción viene del cielo, porque es el único, Dios a través del poder del cielo envía la unción. Y también el cielo tiene 390. Si yo pongo asmoneo, pero en hebreo, bueno, si yo lo puse en plural para ustedes vean, pues yo decía asmoneo. Puedo poner Hashmón y punto. La palabra quedaría esta aquí, Hashmón. Esta no forma parte de la raíz, este es el plural. La raíz de la palabra es 390. No quiero pasar mal esto porque me están siguiendo. Por eso, cuando nosotros hablamos de Hanukkah, mi hermano y mi hermana, se habla del aceite. Un día lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo voy a mostrar rápido. Yo tengo acá anotado lo que pasa con el aceite algunas. No. Cuando se habla de la unción de aceite, ¿no? Pero no es el líquido. Porque en definitiva, Santiago dice, bueno, si alguno está enfermo, vaya con los ancianos o que lo unjan con aceite y orarán. El aceite no sana, es la oración al Eterno, pero el aceite es el vínculo espiritual, ¿no? Yeshua hubiera tenido el mismo poder, ¿no es cierto?, lo que era el dinamis y la exusía, ¿no es cierto?, porque la exusía es el poder otorgado para ejercer el dinamis. En hebreo también están esas palabras, pero en hebreo hay un poder que uno tiene, pero para ejercer el poder tiene que venir una autoridad que lo delegue para que se ejerza eso. Y entonces en griego hay 2 palabras, una que es exusía y la otra dinamis, donde viene la palabra dinamo, dinamita, que es poder. Hay un dinamis, una capacidad que debe ser, ¿no es cierto?, dirigida por una exusía, una autoridad. Por eso, Yeshua tenía el mismo poder antes y después de la unción de lo alto, ¿sí? Pero la tenía que ejercer con esa unción. Por eso es que viene del cielo, ¿me está siguiendo? Y entonces cuando uno busca la palabra unción con aceite, ¿no es cierto?, se habla que el Señor a través de la unción da grandes victorias, están los pasajes, ¿no? Dice que a través de la unción da poder como búfalo, no lo vamos a ver ahora. Que una persona ungida, ¿no es cierto?, hace que amemos a los demás y ser amados. Hace que seamos obedientes. Estoy diciendo todo lo que habla de ungido. La unción hace que uno pueda servir. La unción hace que uno no se defienda, ¿no es cierto?, como Yeshua no se defendía de todo lo que lo atacaba. Nosotros nos vengamos de todo el mundo, pero la unción hace que tengamos temple, ¿no? ¿Me entiende? La unción hace que no nos desanimemos y que animemos a otros. Dice que la unción hace derrotar gigantes, ¿no? Nos da fuerza para la batalla. Nos hace guerrear y nos hace saber cómo. Nos hace vencer al enemigo. Y si uno sigue leyendo, el aceite de la unción vence al enemigo que se llama la economía en deuda. Vence
vence a la tristeza, dice la unción vence la tristeza y el luto. Y la unción derrota la enfermedad. Y tomé alguno nada más. En serio. Por eso, ¿me estás siguiendo? Por eso cuando hablamos de Hanukkah, podemos decir, bueno, la luz es aquí, la luz se pone allá, lo que usted quiera. Pero la clave está en lo que uno lee, ¿no es cierto? Tanto en Flavio Josefo, que no leímos lo que teníamos que leer, ¿no? Lo que está en el Talmud, lo que está bien en el Talmud y en la Biblia, en el libro de los Macabeos, ¿no? Cuando se habla de los asmoneos que entran y encuentran el aceite no profanado. Por eso, cuando el aceite no está profanado, se vence a los enemigos. Cuando el aceite no está profanado, hay victoria, hay gozo, hay bendición. El aceite, como dice Apocalipsis, no lo van a tocar. No lo van a tocar. La unción no se toca. La bendición de Dios no se toca. La bendición de Dios permanece. Por eso, sigue, por supuesto, esto puede seguir, todo del número 8 y del aceite y de los asmoneos que sigue. Pero lo importante es esto, por eso termino con lo que decía el rabino, ¿no? Que si en algún momento, ¿no es cierto?, el Señor entrara a su templo, que va a encontrar vasijas con aceite no profanado, y que esas vasijas sea cada uno de su pueblo. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día, por la oportunidad que tenemos de rememorar, recordar, celebrar, apreciar y atesorar en nuestro corazón la celebración de Hanukkah, narrada, Señor, por los siervos que tú escogiste para tu pueblo. Señor, tanto sea de la historia del Talmud, los historiadores como Flavio Josefo, los mismos redactores del libro de Macabeos y la maravillosa palabra, Señor, de tu Torah y de tu Tanaj, que nos enseñan, nos exhortan, nos alientan y nos fortalecen para que tengamos siempre la seguridad de tu presencia y que la bendición, Señor, debe ser atrapada en nuestras vidas cuando venga esa unción, esa bendición que viene de los cielos, Señor, para bendecir nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice sus vidas y sus familias. Santifícanos a todos en tu presencia y que venga, Señor, como rocío tu palabra, Señor, y como lluvia de bendición sobre nuestras vidas, y que también venga así, Señor, como rocío y llene nuestras vidas el aceite, Señor, que nos unja para fortalecernos, para alentarnos, para animarnos, para darnos fuerzas como el búfalo, como dice tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y por más también que el enemigo ponga 13 brechas, Señor, en las piedras de tu templo y de los portales, Señor, para destruir, Señor, sabemos que tus 13 atributos de bendición, de misericordia, de fe, Señor, esos 13 atributos de que tú eres magnánimo, grande y misericordioso, Señor, siempre van a estar en nuestro corazón. No se han de apartar de cada uno de tus hijos y van a estar siempre presentes y vigentes en la vida de cada uno de tu pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos ser, Señor, cada uno de nosotros la redoma de aceite no profanado que tú encuentres, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach.